impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. De la apostasía del final. Y hablando lo peligroso que es este mover en el tiempo final. La Escritura nos menciona, ¿verdad?, lo peligroso que es no cuidarnos. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no vaya a caer. Como que existe una probabilidad de caer, y aún en las cosas más mínimas o en las cosas más grandes. Fíjese que qué peligroso es desconectarnos de las cosas del Señor, desconectarnos de la comunión que debemos de tener con Dios. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, que el amor de muchos se enfriará. Y esa es una de las manifestaciones del tiempo final, que va a haber mucha manifestación de iniquidad. Esa palabra maldad e iniquidad se traduce como la palabra anomía en el griego, que significa va a haber un aumento de la gente que quiera vivir sin la palabra. Va a haber un aumento de la gente que quiera vivir sin la ley. De hecho, la palabra dice en el libro de los Salmos que las naciones iban a decir: quitemos de nuestra vida las cuerdas de Dios, las cadenas de Dios. Ya no queremos que Él nos guíe, ya no queremos que Él nos exhorte, ya no queremos que Él nos enseñe. Queremos vivir sin la tutela de Dios. Y mire qué peligroso es esto, porque esto es un movimiento terrible que se va a dar en el tiempo del fin. Y asentamos, ¿verdad?, esta palabra con relación a lo que dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, donde dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y hablamos que esa palabra apostatar en la Biblia, la palabra griega, habla de ese concepto como remover o instigarte a desistir, incitarte a desistir. ¿De qué? De tu comunión con Dios. Qué peligroso es entonces el movimiento de la apostasía en el tiempo final, donde buscan remover tu forma de pensar, incitarte a desapegarte de las cosas de Dios. Ponga atención, porque este desapego de las cosas de Dios a veces, y en la mayoría de las veces, va a ser casi imperceptible. Es decir, la gente que se desconecta de Dios no dice: ¿sabes qué? Me aburrí, me voy a desconectar de Dios. La gente no dice eso. La gente se desconecta y no se da cuenta. La gente se enfría y no se da cuenta. Digámoslo de otra manera, Sansón no se dio cuenta cuando el Señor ya no estaba con él. O sea, él seguía haciendo lo que tenía que hacer, pero no se dio cuenta que el Señor no estaba con él. Digámoslo de otra forma, cuando el arca del pacto no estaba en el tabernáculo, todos los sacerdotes de la orden de Aarón seguían haciendo toda la liturgia, pero sin el arca del pacto. Es decir, que hay un montón de gente que puede tener cultura de templo, una liturgia religiosa, ¿por qué no decirlo? Una vida de religiosidad. O sea, lo defino de esta manera: ir al templo, congregarnos, activar, pero solamente ser un activista, sin tener un apego devocional a Cristo. Eso se da mucho. Y cuidado,
que nosotros no caigamos en esa falta. El que esté firme, mire que no caiga. La palabra del Señor que traduce ahí fe es la palabra pistis, que tiene que ver con persuasión, veracidad de Dios, confianza en Cristo. Es decir, que apostatarán de la fe, quiere decir que serán incitados a desapegarse de la devoción a Cristo, de la devoción a la verdad. El verso 3, que usted no lo tiene ahí anotado en la pantalla, pero el verso 3 habla: prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó. Yo lo tomaba a este ángulo como que el casamiento es un compromiso, que estos movimientos de apostasía buscan desatar en la gente esa liviandad religiosa que te va a comprometer. ¿Para qué tanto fanatismo? ¿Va a ir al servicio dos veces? Mucho. Una vez a la semana está bien, y eso, en la mañana o en la tarde o un día a la semana, pero estás listo. Vas a servir, si eso es voluntario. Vas a ir al templo, si eso es voluntario. Y te exigen por servir, si eso es voluntario. Es un movimiento de apostasía que busca que tú no te cases, que tú no te comprometas. Y hay muchos cristianos que no tienen compromiso con Cristo. Solamente se transforma en alguien asistente. Pastor, ¿es malo ser asistente? No, no es malo ser asistente. Pastor, ¿es malo ser oyente? No, pero debería ser la etapa primaria. No debería ser el estado de una persona de 15, de 20 años que ya lleva escuchando el mensaje, mantenerse como oyente. Porque el principio de la Biblia es la evolución. Ir evolucionando. ¿Ok? Eso lo dijimos en la mañana. Y tomo solamente esta otra base para poder asentar la palabra, para ir a la segunda parte de lo que no hablamos, ¿verdad?, en la mañana, pero tiene que ser enseñado para complementar esta enseñanza en nuestra vida. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Ponga atención a este verso: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. La versión amplificada dice acerca de apostasía, que dice la palabra la apostasía generalizada, es decir, que se traslade sobre toda la gente. Entonces, hablando acerca de eso, tomamos el griego original para poder ver qué es lo que significa esa apostasía generalizada. Curiosamente, traduce esa apostasía generalizada como una deserción de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Es separarnos de Cristo. Pero si alguien se lo dice así tan fríamente, usted se quiere separar de Cristo, ¿qué le va a decir la gente? No. A ver, se lo digo de otra manera para que no suene tan extraño. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Pero la Biblia dice que si usted no le devuelve lo que es de Dios, quiere decir que usted no le ama. Porque la Biblia dice que usted no puede amar a dos señores. Amarás a uno o aborrecerás al otro. Pero si uno le dice a la gente: ¿usted es un aborrecedor de Dios? No. ¿Pero usted le da a Dios lo que es de Dios? No. Entonces la Biblia te cataloga como alguien que aborrece a Dios. Porque quiere decir que tienes más temor de Mamón, que es el Dios de las riquezas. Tienes más temor a Él y no le tienes tanto temor al Dios que te provee. Pero nadie lo dice así. Por lo tanto, es cuando uno dice usted ama a Dios, uno tendría que hacerse un examen. ¿Verdaderamente ama a Dios? ¿Verdaderamente quiero estar apegado a Él? Y ese es el pensamiento que nosotros debiéramos meditar en nuestro corazón. Ahora, esa palabra, deserción de la verdad, apostasía, pero curiosamente dice algo separado, divorciado,
como carta de divorcio. A mí me llama mucho la atención esto, porque la mayoría de la gente traduce lo que es la apostasía como la gente que se va al mundo. Como la gente que ya se dejó de congregar, un día venía a la iglesia, después se apartó del Señor, se entregó a la tomatera, al alcoholismo, a los vicios, a la violencia, a una vida desenfrenada, a los Ricky Martin, a la vida loca, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es tan solamente eso, sino que la apostasía también implica un divorcio o una separación. Por tanto, podemos decir que la apostasía es el divorcio o la separación de un individuo con la fe que ha profesado. Y aquí es donde fuimos desarrollando este punto en la mañana, abordando el tema de la fe, de cómo la gente se ha divorciado de la fe. La gente puede estar en el templo y no creer a lo que Dios le enseña en el templo. La gente puede leer la palabra y no creerla. La gente puede oír la palabra y no creerla. La gente puede cantar la palabra y no creerla. La gente puede decir que ama a Dios y no amarlo. Fíjese que Dios conoce tanto esto que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué fuerte. Qué fuerte es acercarnos a Dios solamente de boca y de corazón desapegado. Qué terrible es que nos encontráramos con el Señor cara a cara y no tuviéramos argumentos válidos para permanecer en pie. Si la Biblia dice: orad para que podáis permanecer en pie en aquel día delante del Señor. O sea, yo creo y estoy convencido que en aquel tiempo lo que nos va, hermanos amados, a validar delante del Señor es nuestra faceta de comunión con Él. Se lo voy a decir de esta manera: sin comunión con Cristo no tenemos nada que hacer dentro de la faceta celestial. Porque la Biblia a nosotros nos enseña que por medio de Jesucristo solamente podemos llegar al Padre. Y mire qué interesante es poder verlo desde esta manera. Te pregunto, ¿hace cuánto que te divorciaste de tu fe? Qué fuerte, pastor. Claro. ¿Hace cuánto que dejaste de creer? Porque hay gente que dice que cree, pero no cree. Yo le decía a los hermanos en la mañana: ¿cuál es tu primer pensamiento cuando alguien está enfermo? Ir al médico. ¿Será el primer pensamiento: vamos a ir a buscar la sanidad en Dios? Alguna gente sí, pero la mayoría del pensamiento humano natural es: vamos al médico. Es decir, la gente se acostumbra a vivir en lo posible porque perdió la fe. Es decir, que la gente va a hacer lo que puede hacer, pero no va a creer que puede hacer lo que no puede hacer, porque abandonó la fe, se separó de la fe. Ahora, la apostasía, y agradezco cuando me traigan un vasito de agua, la apostasía, es que la hermana no quería interrumpirla porque estaban así metidas anotando, pero la apostasía tiene que ver con negar la fe, tiene que ver con volvernos atrás, tiene que ver con retroceder. La Biblia dice que muchos de los discípulos retrocedieron y dejaron de seguir al Señor. Como quien dice que hay gente que en el camino va a estar, pero va a abandonar su camino, va a abandonar la fe. Y eso, hermano amado, es peligrosísimo. Es uno de los escenarios más terribles. Y es uno de los escenarios más terribles porque, hermanos amados, ahora, haciendo la segunda parte de lo que estuvimos hablando en la mañana, un escenario terrible vendría siendo este. Muchas gracias, Rita María. Discúlpame. No te quería interrumpir, hijita. Discúlpame. No sé si tomármelo al tiro para que venga el otro. Este sería el escenario más terrible de la apostasía. Mira lo que dice en la versión Prat.
esta ya es la segunda parte de la palabra de la mañana, ¿ok? De aquí para adelante, nada se dijo en la mañana. Hebreos 6, verso 6. Es el estado final del que conoció al Señor. Conoció la verdad, pero conoció la verdad, pero no fue libre. Ponga atención a esto. Tuvo la oportunidad de ser salvo, pero se apartó del camino y devolvió la salvación. Personas que se deleitaban pecando deliberadamente y nunca se arrepintieron. ¿Cómo dirá la versión que usted tiene? ¿Dirá gente que practica deliberadamente el pecado? Es decir, se ejercitaron en hacer lo malo. Se ejercitaron en apartarse del Señor. Se ejercitaron en no querer ser libre. Porque esto es desapegarse de la verdad. Desapegarse de la verdad es acostumbrarse a vivir con las ataduras sin querer cortar esas cadenas. Es decir, es acostumbrarse a educar a los demonios y no echarlos fuera. Hay gente que en vez de echar fuera a los demonios los educa, se acostumbra a vivir con ellos. O sea, el hermano es mañoso, aguántenme como soy porque yo soy mañoso. No, el hermano necesita una liberación. El hermano necesita que le liberen de su mal carácter. No, lo que pasa es que el hermano se mete con la Juanita, se mete con la Luchita, se mete con la Pedrita, se mete con todo. No, lo que pasa es que la maldición generacional me alcanza y yo soy mujeriego por culpa de mi abuelo. Cáigame simpático, usted necesita una liberación. Entonces hay gente que no quiere, se desapegó de la verdad, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y mire qué peligroso es esto, porque hay gente que no va a ser restituida. Y dentro de la Biblia nosotros podemos encontrar casos de apostasías reversibles y apostasías irreversibles. Es decir, podemos encontrar casos de gente que se extravió del camino y que van a tener una oportunidad de volver a Cristo. Pero vamos a tener también casos de gente que se apartó del camino y nunca van a encontrar el camino de retorno a casa. Hablando de eso, me acuerdo, hermanos amados, que el hijo pródigo, dice la escritura que se fue a una provincia lejana. ¿Se acuerda? Ahora, ¿qué cree usted que le costó más al hijo pródigo? ¿La ida o la vuelta? ¿Qué cree usted que cuesta más? ¿Irse o volver? Volver. Usted no sabe cuánto le costó al pródigo volver a casa. Gracias a Dios que hubo una apostasía reversible en él. ¿Usted logra visualizarlo así? Que Dios le concedió un momento de gracia para que él volviera en sí. Porque, hermanos amados, el Espíritu Santo es el que te hace volver en sí. Y ese momento de gracia fue en la vida del pródigo cuando él dijo, en su condición más deplorable, no fue cuando estaba metiéndose con las prostitutas, no fue cuando estaba en el prostíbulo, no fue cuando se emborrachó y estaba apostando el dinero de su herencia, no fue cuando se unió, hermanos amados, a la alianza satánica de las tinieblas. En su condición más deplorable se acordó del Señor cuando estaba comiendo la comida con los cerdos. Y dice la Biblia que anhelaba llenar su vientre de las algarrobas
que comían los puercos. Y él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Mire qué interesante es esto. Quiere decir que hay puntos. Diga conmigo, hay un punto. Dígalo fuerte, hay un punto donde se te va a permitir retornar sí y solo sí Dios tiene de ti misericordia. Y hay un punto donde ya no hay retorno. Qué peligroso es cuando la gente dice: se apartó del Señor, oye, tienes que volver a Cristo. No, si yo sé que algún día voy a volver. Qué liviano su comentario. Él no sabe si va a tener ese punto de retorno. Yo le pregunto a usted, ¿ha conocido gente que dijo: no, yo voy a volver, y nunca volvió? ¿Ha conocido gente así o no? No, yo sé que en cualquier momento vuelvo, y nunca retornó, porque no estaba en la potestad de ellos. La apostasía en el tiempo final es aún sembrar la apostasía dentro del templo. Gente que dentro del templo dejó de creer, abandonó la fe, cantaba sin fe, servía sin fe, oraba sin fe, servía sin fe, daba a Dios sin fe, todo lo hacía sin fe. ¿Por qué? Porque se desconectó de Dios. Se desconectó de Dios. Todo lo llevaba a la faceta humanista, todo lo llevaba a la faceta de la razón. Pero la fe, hermanos amados, la persuasión de la salvación y de la convicción en Cristo, no lo puedes evaluar con una mente racional. Es imposible. Es imposible analizar racionalmente que hubo un hombre justo, que la Biblia dice que fue justo, y esa es la única fe que creamos que fue justo, que nació del Espíritu. Creer que nació del Espíritu. Creer que fue a la cruz y resucitó. Creer que resucitó. Que está sentado a la diestra del Padre. Creer que está sentado a la diestra del Padre. Creer que su sangre nos redimió de la maldición. Creer que su sangre tiene poder. ¿Eso es fe o no es fe? Claro que es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hay falsos ministros y también falsos hermanos que se van a introducir dentro de la iglesia, pero finalmente recibirán su recompensa de parte de Dios por engañar al pueblo. O sea, si la Biblia dice que hay gente que se apartó, salió de en medio de nosotros, pero dice la Biblia que no eran de nosotros. Pero no está hablando del hermano que viene y se dejó de congregar. Es el hermano que cayó en esta esfera de apostasía y nunca más retornó a la fe. Mire, el mejor ejemplo de una apostasía irreversible lo podemos ver dentro del Nuevo Testamento en un apóstol. ¿Cuál fue el apóstol que tuvo una apostasía irreversible? Judas. No tuvo punto de vuelta. Qué terrible, hermano amado, no tener punto de vuelta. Le voy a decir algo. Quiero que lo escuche con mucho amor. ¿Sabe por qué usted está aquí hoy? Por la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué estamos acá? Porque el Señor tuvo misericordia, hermano. Si no fuera por la misericordia, ni usted ni yo estaríamos. Hermanos, si de hecho, si usted se evalúa a usted mismo, usted diría: no, yo no te perdono. Pero gracias a la misericordia de Dios que nos dio un punto de vuelta, Él nos marcó un camino de retorno al Padre. Gracias al Señor por eso. Yo doy gracias a Dios por eso. Porque por su gracia podemos estar acá. Si no fuera por su gracia, nosotros estaríamos lejos de la ciudadanía de Dios. Ahora mire, este apóstata que no tuvo punto de retorno en su apostasía, caminó con Jesús. Esto es lo más tremendo. Caminó con Jesús. Ahora póngame atención, porque le voy a enseñar cosas que usted no lo va a escuchar en el cotidiano. Lo que le voy a decir ahora, capaz que usted nunca lo haya pensado, o capaz que usted nunca lo haya escuchado. Póngame atención. La promesa del Espíritu Santo
la entregó Jesús al resucitar. Y también la entregó Jesús cuando estaba en la faceta de peregrino. 2 veces o más de 2 veces el Señor hizo alusión a que iba a venir un consolador, y luego también le refirió que aguardasen en Jerusalén hasta la promesa del Padre. Yo le pregunto a usted, cuando Jesús estaba en su faceta de peregrino, en la faceta de peregrino digo, caminando con sus discípulos por las tierras de Galilea, por las regiones circundantes, predicando, enseñando, sanando y liberando, las 4 facetas del reino de Dios presente: enseñanza, predicación, liberación, hermanos amados, y echar fuera demonios. Haciendo estas 4 cosas, dice la Biblia que Él comisionó a sus discípulos para que fueran a hacer la obra de 2 en 2, para que echaran fuera demonios, para que pudieran entregar sanidad y para que hicieran la obra de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Dice la Escritura que luego los discípulos retornaron al Señor y venían con gozo. Y el Señor les pregunta, ¿cómo les fue? Y ellos le dijeron, nos fue bien, los demonios no se nos sujetan. Echamos fuera demonios. El Señor les dice, no se regocijen por esto. Yo veía a Satanás caer como un rayo desde el cielo, hablando acerca de la rebelión luciferiana, cuando este querubín, hermano, querubín revelado, desciende con 1/3 de los ángeles caídos, arrastrándoles esta figura del dragón con su cola. Esto es lo que estaba hablando Jesús. Pero ellos quedaron así perplejos, y el Señor le dice, es mejor que tengan reputación en el cielo. Toda esa etapa que estaban haciendo los discípulos, le pregunto a usted, ¿la hicieron con el Espíritu Santo o sin el Espíritu Santo? ¿Con o sin? Sin el Espíritu Santo. Porque todavía no venía sobre ellos el Espíritu Santo. Es decir, que ellos estaban oficiando esta tarea ministerial bajo una delegación de autoridad. Mire qué tremendamente importante es esto, ponga atención. Quiere decir que alguien puede tener manifestaciones espirituales por una autoridad delegada sin necesariamente haber tenido un encuentro con Cristo, una llenura en Cristo o un bautismo del Espíritu. Pero esa persona debe anhelarlo. Por eso es que usted escucha mucha gente que sirve en el templo, pero que no son llenos del Espíritu Santo ni bautizados, que terminan apostatando de la fe, pero porque nunca tuvieron un encuentro con Cristo ni fueron llenos del Espíritu Santo. Este Judas caminó con Jesús. Le pregunto, ¿Judas echó fuera demonios? Respóndame, ¿sí o no? Sí. ¿Judas enseñó? Sí. ¿Judas predicó? Sí. ¿Judas impartió sanidad a algún enfermo? Sí. Le pregunto, ¿Judas vio los milagros del Señor? Sí. ¿Judas vio la multiplicación del pan? Sí. ¿Vio cuando Jesús caminaba sobre las aguas? Sí. Jesús le mostró muchas cosas a Judas. Sin embargo, Judas apostató. Escúcheme bien. Estar en el templo, echar fuera demonios, predicar, servir, tener años de templo, no te dan la garantía de que no puedas resbalarte y apartarte del Señor si no estás apegado a Cristo. ¿Cuántos quieren estar apegados a Cristo?
este Judas no tuvo punto de vuelta. Caminó con Jesús. Actuó como uno de los discípulos del Señor, pero nunca se convirtió. Oh, hermano, yo podría quedarme en este punto masticándolo con usted. Nunca se convirtió. Le voy a decir algo y me hago responsable de lo que le voy a decir ahora. Yo creo que hay gente que tiene títulos ministeriales como apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, y me atrevo a decir que muchos de ellos no están convertidos. No están convertidos. Me atrevo a decir que hay gente que sirve en los templos que no está convertida a Cristo. Me atrevo a decir que hay gente que predica que no está convertida a Cristo. Me atrevo a decir que hay gente que enseña y que no está convertida a Cristo. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque muchos de ellos manifiestan con sus testimonios que su vida no está pegada a Cristo. Soy uno de los convencidos que el testimonio es importante en la vida de una persona. Y una de las cosas que más oro junto a mi esposa es guardar nuestro testimonio. Yo como esposo, como padre, como pastor, en mis oraciones le digo al Señor que me haga ser un hombre íntegro, que me haga ser un hombre justo, que no muere en mí la mentira, ni el engaño, ni la injusticia. Aborrezco la injusticia en toda la expresión de la palabra. No me gustan las injusticias. Y oro a Dios en eso. No, mi oración es carácter. Esa es mi oración. Si usted lleva tiempo escuchando los mensajes de su pastor y lleva años, ese es mi mensaje. Mi mensaje es carácter. Mi mensaje es testimonio. Mi mensaje es solvencia. Mi mensaje es que seamos consecuentes con lo que dice aquí arriba, con lo que se vive abajo, y no tengamos vergüenza, que nos apunten, que nos digan, sino que siempre vivimos en esa dimensión de comunión testimonial. Yo creo en eso, y yo creo que tú también creas en eso. Que tú te esfuerces por cuidar tu testimonio. Que tú le digas, yo quiero cuidar mi testimonio. No quiero ser de aquellos que no tienen punto de regreso. Caminó con Jesús, no se convirtió. Actuó como un discípulo, no se convirtió. Nunca se convirtió. Y terrible esto, nunca lo conoció como su curios, como su Señor, sino que le decía maestro, 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 my master. No le decía mi Señor. Nunca lo reconoció como su curios, como su Señor, porque hay gente que le dice Señor, Señor, y no le obedece. Hermano, ¿hay cuánta gente que toma el nombre del Señor en vano y no la obedece? Ay, hermano amado. Nunca lo reconoció como su Señor. La profecía del Salmo dice del hijo de perdición. Ponga atención a esto. Quiere decir que dentro de los 12, cualquiera pudo haber sido el traidor. Porque la profecía hablaba del hijo de perdición, el hijo de condenación. Ahora, ¿por qué fue Judas? Porque Judas tenía receptores de maldad. Y la Biblia dice que Judas le abrió el corazón al diablo. Qué tremendo es abrirle el corazón al enemigo. Qué peligroso puede ser en la vida de un cristiano abandonar su fe. Saúl
una apostasía irreversible. Lo llamaron a ser rey, no por la voluntad de Dios, por la voluntad de un pueblo insatisfecho con la soberanía y con el gobierno de Dios, que quería igualarse a las demás naciones de la tierra, y le dijeron: pon un rey sobre nosotros, porque queremos ser igual que las demás naciones. El Señor les dice: perfecto, Samuel, apártales a Saúl, hombre de hombros más alto que todos los del pueblo. Este no pastorea ovejas. Ponga atención, Saúl no pastoreaba ovejas. Saúl pastoreaba, si no me equivoco, asnos. Él andaba buscando las asnas de su padre. Era pastor de asnas, no de ovejas. Mire qué detalle, qué perla nos deja el Señor ahí. Yo podría tomar este ángulo y hacer una enseñanza ministerial para el pastor y decirle: ¿qué estás pastoreando? ¿Pastoreas burras? ¿Pastoreas ovejas? ¿Pastoreas cabras? ¿Pastoreas asnos? ¿Pastoreas perros? ¿Qué es lo que estás pastoreando? Porque mire qué peligroso es ver esto. Pero este Saúl lo comisionan a esta tarea real, y hermano amado, le dicen: haz esto, y lo hace mal. Espérate, y no espera. Haz esto otro, y no lo hace. Desobedece, desobedece, desobedece. Y cuando él quiso retornar, le dijeron: no hay vuelta, dijo. No hay vuelta. Apostasía irreversible. Hebreos capítulo 11. Esaú intercambió su primogenitura, y cuando volvió en sí, lloró amargamente, pero no hubo, dice la Escritura, para él retorno. Te voy a decir algo: cuida tu condición de hijo. Te voy a decir algo: no tengas una excesiva confianza en tus capacidades. ¿Me está escuchando? No confíe en sus capacidades. Confíe en Cristo. Entréguele su vida al Señor. ¿Ok? Si yo le muestro apostasías irreversibles: Judas, Saúl, Esaú. Miremos una apostasía reversible para que usted diga: tengo esperanza, pastor. Diga conmigo: hay esperanza para mí. Dígalo fuerte: hay esperanza, pastor. De repente, hermano amado, que puro chicharrón le dice: no, yo estoy fregado, hermano. Pero de repente, cuando le muestran ese camino de salida, uno dice: yo quiero volver al Señor. Hay una canción que dice así. Hay una canción que dice así. No sé, no tengo del jet set pentecostal ahora aquí, pero hay una canción que cantaba un hermano, no me acuerdo cómo se llamaba: quiero volver al tiempo aquel. ¿Hay alguna hermano pentecostal que lo sepa? Cuando nada importaba, amarte era mi devoción, servirte era mi dicha. ¿Alguien la escuchó? ¿De quién la cantaba? ¿Cómo se llamaba el cantante? Pero hermano amado, usted no tiene cultura, hermano. Ya me di cuenta que usted no. Se convirtieron aquí ustedes, hermano amado. Eso, hermano amado, era un cantante que decía una canción así: quiero volver al tiempo aquel cuando nada importaba, que amarte era mi devoción y servirte era mi dicha. Y fíjese qué tremenda verdad. Cuando hay gente que tiene que volver al tiempo aquel. Hermanos amados, cuando servir al Señor era su mayor devoción, cuando era su mayor deseo, servir al Señor. Ahora miremos una apostasía reversible en el caso de un hombre que, así como David en el Antiguo Testamento nos da para varios ángulos de enseñanza, este hombre en el Nuevo Testamento nos da muchos ángulos de enseñanza. Hablo
del queridísimo y amado apóstol Pedro. Dice Mateo 26, el versículo 33. Entonces Pedro, respondiendo, le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Tremenda declaración, ¿eh? Esto también uno lo escucha siempre. Pastor, contigo pan y cebolla hasta el fin. Y después yo miro acá y el hermano que decía eso, ¿dónde está? Pastor, voy a estar ahí. Acuérdate, cuando tú seas viejito, ahí voy a estar yo al lado tuyo. Y uno mira después la gente con los años y el hermano, ¿dónde está? Me imagino cuánta gente le dijo a tu papá lo mismo. Pastor, con usted, pan y cebolla, voy a estar ahí. Y luego Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. ¿Qué dijeron en todo? Pedro dijo: jamás te negaré. Y los 11 discípulos dijeron: nosotros tampoco. Oye, hermano, suena bonito, ¿no? Como que te diga: vamos a la guerra, vamos a la guerra, vamos a pelear, todos vamos a pelear. Y en el momento dice: al abordaje, muchachos, como dijo aquel. Hermano, y no fue tanto así. ¿Se acuerdan esas palabras de nuestro prócer Arturo Prat? En aquella batalla donde Arturo Prat miró a sus soldados que estaban con él y le dijo: queridos soldados, la batalla es desigual, pero vamos a tener que batallar. Y si yo muero, mis soldados sabrán cumplir con su deber. Y citando estas palabras le dijo: al abordaje, muchachos. Murieron. Bueno, hermano, suena bonito, pero otra cosa es vivirlo, hermano. Entonces, uno de los síntomas de la apostasía es la autosuficiencia. Escúcheme bien. A veces es mejor no hablar tanto y demostrar más. ¿Aló? A veces es mejor no hablar tanto, porque el que habla mucho, mucho peca. Pero a veces será mejor decirle: Señor, Señor, tú conoces mi corazón. Es mi deseo querer hacer lo bueno, pero tú me conoces más que nadie. Uno de los síntomas de la apostasía o de un camino de apostasía es que la gente confía mucho en sus capacidades. Voy a hacer esto, no, yo lo hago. Vamos a hacer esto, no, yo voy a estar. No, todos van a fallar. No, yo nunca te fallaré. Yo siempre estaré contigo, pastor, mi padre espiritual contigo. Pan y cebolla. Y después el hermano, diga conmigo, sí. Nadie sabe el hermano. Escúcheme bien esto. Usted no ha pasado por un camino de pastor, pero cuando Dios lo llame a alguno de ustedes a ser pastor, se va a acordar de mí. Y va a decir: ¿por qué mi pastor dice estas cosas? Usted se va a acordar de su pastor. Va a decir: mi pastor, ¿cuánta gente no le ha dicho esto? Y en el momento, abordaje, muchacho, lo dejaron más solo que zapatilla arriba del techo. Usted ha visto que la zapatilla arriba del techo es solitaria, hermano, nadie está con ella. Seca, hermano, dura. Hermano, tremendo. Entonces, dígale al que está al lado suyo: no hagas promesa que no tengan la seguridad de cumplir. Mejor, dígale al que está al lado suyo, mejor en tu corazón, dile a Dios que te ayude y esfuérzate por cumplir.
¿Sabe por qué? Porque Jesús le dijo esto mismo. Tenían unos discípulos y le dijo, un padre tenía 2 hijos. Y a uno le dijo que fuera a hacer algo y este dijo, no voy a ir. Y al otro dijo que fuera y dijo, yo voy a ir. Y el que dijo que iba a ir, no llegó. Y el que dijo que no iba a ir, llegó. Y el Señor pregunta, ¿quién hizo mejor? Y todos dijeron, el que llegó. Mire qué interesante esto. Pedro, con esa declaración, a lo mejor debería haber hecho así. Bueno, Señor, tú conoces todas las cosas. ¿Sí o no? Porque si el Señor le estaba diciendo, tú me vas a negar, ¿para qué estaba confrontando al Señor? O sea, si viene el Señor y se planta cara a cara y te dice, a ti te digo esto, y usted dice, no, estás equivocado. No, hay que estar muy bien parado para decirle eso al Señor. Pedro le está diciendo eso al Señor, hermano. ¿Tú me vas a negar? No, yo no te voy a negar. El autor de la vida le estaba diciendo, pues, hermano. Segunda faceta de un camino de apostasía, pierde la comunión. Va perdiendo la comunión. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar conmigo? Ay, hermano amado, una de las demostraciones de alguien que está en un camino de apostasía es que pierde la comunión. Ya hace rato perdió la comunión. Hermano, se le pasa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y el lunes y el martes y el miércoles y no ora. Hermano, no es que se le olvide, no ora. No es que se le olvidó, no es parte de su vida orar. Hay gente cristiana que viene al templo que no es parte de su vida orar. Díganlo así fuerte, así es Señor. Me gustó ese, así es Señor. Déjemelo aquí, no me lo quite. ¿Oraste? Había que orar. Bueno, por definición, un cristiano debe orar. Solamente te lo digo a modo de definición. ¿Leíste la palabra? Había que leerla. O sea, se entiende, ojo, que un cristiano que quiere ser hijo del Señor debiera leer a lo menos la palabra del Señor. Debiera a lo menos. ¿Hay que ir al templo? Sí. No sabía. O sea, se espera que como hijo del Señor te congregues. Se espera. Pero alguien que va en un camino de enfriamiento pierde la conectividad, pierde la conexión, pierde la común unión, pierde la comunión con el Señor. Vino a los discípulos durmiendo. Ay, hermano amado, si yo le preguntara a usted, ¿cuántos de ustedes llegan a la habitación? ¿Usted ha orado de rodillas al lado de su cama? ¿Sí o no? Ok, ¿y cuántos han orado acostaditos? Diga la verdad, Rosa. ¿Cuántos han orado acostaditos? ¿Y cuántos han orado de rodillas? ¿Cuántos han orado de guatita? La hemos hecho todas. Orado de pie, de guatita, de rodillas, parados, caminando, bañando. ¿Cuántos han orado bañándose? Usted, manejando se ponen a orar. ¿Cuántos manejando se ponen a orar también? Va conversando con Dios. Pero yo estoy hablando de una oración de la habitación, ¿ok? Una habitación seria, de un tiempo, porque algunos dicen, ¿usted ora? Yo siempre estoy conversando con Dios. O sea, hermano, no ora nunca, pero siempre va hablando cuando va caminando, cuando va al trabajo, cuando va a comprar el pan, cuando va a hacer bicicleta, cuando está jugando a la pelota. No estoy hablando con Dios, no, hermano. Estoy hablando de una oración, de un tiempo apartado con Dios, ¿ok? ¿Cuánta gente nos dice, hoy día sí que sí? Hoy día sí que sí le voy a poner a la oración, vas a ver el Señor que ahí voy a estar, hermano. Y de repente de un día domingo como este, de esos domingos que son, hermano, más así como matadores, que usted ve en la oración, en la mañana, en la tarde, después en la noche, y después llega a su casa
Y llega usted como así como, bendito sea el Señor. Gracias. Gracias. Tratando de mantenerse en pie, hermano amado, de un culto donde hay salto, danza, profecía, aleluya, bendiciones. Póngase de pie, siéntese, levante sus manos, bájela, diga palabra, levántela, baje todo el día. Y de repente usted ve su cama y como que siente que su cuerpo se desliza. ¿Y qué es lo que se dice usted para usted mismo? Dios sabe si estuve todo el día sirviéndole. Estuve todo el día sirviéndole, estuve todo el día en comunión, una oración más. Dios conoce mi corazón, Dios conoce mi corazón. Pero ese poquitito que usted dice hoy día, al otro día se le transforma en otro poquitito. Y el otro día puede que también haga lo mismo. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Que ha pasado más de un día o 2 días sin orar? Levante la mano. ¿Ve qué pasa? ¿Cierto que pasa? Pero eso es porque nosotros nos vamos enfriando. ¿Sabe por qué yo digo que nos vamos enfriando? Porque alguien que tiene algo en común con alguien no puede dejar un día que pase sin hablar con esa persona que tiene algo en común. Por eso que una de las manifestaciones de enfriamiento es que yo pierdo la capacidad de mantenerme en comunión con Dios. Pedro le pasó. Tercera característica. Se levantan contra la autoridad. Wow, hermano. Yo estoy convencido que un cristiano lleno del Espíritu Santo no habla mal de su autoridad. No habla mal. Y el hermano que habla mal de su autoridad es porque le falta del Espíritu en su vida. El hermano que de buena primera habla mal de su autoridad es porque le falta del Espíritu Santo en su vida. Sucedió que uno de los que estaban con Jesús, si quiere el hermano de turno me acompaña aquí en el piano, quien esté de turno hoy, que se levante, aleluya. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. ¿Quién fue el que levantó la espada? ¿Quién fue? Pedro, hermano. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que toman la espada, a espada perecerán. ¿Sabe qué? Esto también es una de las manifestaciones de la frialdad, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y sus pastores, que son siervos de Dios, son siervos del sumo sacerdote Jesucristo. Entonces, cuando usted saca la espada y hiere al siervo del sumo sacerdote, el Señor le dice, vuelve la espada a tu lugar. Ese es uno de los síntomas de la apostasía, del negar nuestra fe, comenzar a herir a nuestras autoridades. Eso es una manifestación. Por ejemplo, yo te voy a preguntar algo y quiero que me lo respondas. ¿Te gusta cuando tu pastor te pregunta cómo estás? ¿Y a ti no se te ha ocurrido nunca llamar a tu pastor para preguntarle cómo está? Te pregunto, ¿a uno le cae bien un mensaje de su pastor? A veces, a alguno que anda medio frío, como que le molesta la insistencia del pastor por saber de él y de repente dice, ¿qué le digo ahora? Me está llamando, ¿por qué no voy? ¿Por qué no voy? ¿Qué le digo? ¿Qué cuento le invento ahora? ¿Y qué voy a ver? Pero por lo menos el ver una llamada, el ver un mensaje, te hace sentir también amado. Pero al revés, ¿no sería también bonito que la oveja se preocupara de pensar cómo están sus pastores? Yo te pregunto, ¿será importante también?
¿Será importante cuidar el lenguaje en cómo nos referimos a nuestros pastores? Usted sabe que no es lo mismo una palabra que usted me diga a mí a una palabra que yo le diga a usted. Una palabra violenta que usted me pueda decir a mí, yo la puedo sobrellevar. Una palabra violenta que le diga yo a usted, lo puedo matar. Usted lo sabe. Por eso es que no es la misma vara. Por eso es que una de las señales de la apostasía, del enfriamiento de la fe, es cuando la gente comienza a tomar a su pastor como cualquier persona. Hermano, ¿sabes qué? No te viste en el servicio. No fuimos, pastor, no fui. ¿Cuál es el problema? Bueno, hermano. Bueno. Hermano, ¿dejaste tu turno votado? Sí, pastor. ¿Por qué lo dejaste votado? Es que no queríamos, pastor. Hermano, no te veo en tu servicio. No, es que no me sentía bien hoy día, no quise. ¿Estará bien eso? Te pregunto, ¿estará bien eso? No. Esa es una forma de enfriamiento. Cuando comienzo a herir al siervo del sumo sacerdote con acciones, con actitudes, con palabras, con conductas, con malos comportamientos, con descuidos, abandonando mi tarea. Escúcheme bien, usted dirá algo. Si a usted le resulta lindo ver a su pastor junto a usted con una palabra, con un abrazo, con una broma, con una comida, un tecito que nos tomemos juntos o algo, usted no sabe la alegría inmensa que le hace a su pastor y a su pastora cuando sus pastores los ven llegar al templo a congregar. Usted no sabe la alegría que uno le da dentro del corazón. Uno dice, ay, qué lindo ver a mi hermano, ver a mi hermana, porque para bien o para mal Dios le regaló a usted un pastor con muy buena memoria. Yo sé cuando alguien falta, hermano. Aunque usted diga, con toda esta gente se acuerda. Sí, me acuerdo. De repente yo, cuando termina todo el día, oro a Dios, le doy gracias, me tomo un tecito, me pego una ducha bien rico, y después empiezo a rebobinar. Estoy con mi esposa, ¿verdad? Y empiezo a rebobinar. Y cuando empiezo a rebobinar por filas. La mañana, en la tarde, en la noche, empiezo a rebobinar. Y empiezo a ver las líneas. Y de repente me salta alguien. Este hermano no lo vi. Oye, tenías razón, me dice. No vino. Y yo le mando un mensaje. No te vi en el culto. Y el hermano dice, pastor, sí, lo que pasa es que ok. Empieza a dar un montón de cosas. Pero lo que quiero decir es que el hermano se da cuenta que yo me di cuenta que no está. Quiero que tú sepas algo. Yo me doy cuenta cuando tú no vienes. ¿Usted lo sabe o no? Ok, mire. Cuando usted no venga por A, B, D, C, D, X, Z, X, W, X razón, mándeme un mensajito. Pastor, si no me ve, no se preocupe por mí, estoy bien. Solamente estoy resfriado, no me puedo levantar. O tuve turno laboral. Pastor, ¿sabe qué? Estoy en la playa. Ya yo le voy a contestar. ¿Por qué no me invitaste? Pero una de las señales de la apostasía es herir a su pastor. Yo le voy a decir algo. Tener pastor es un regalo de Dios. Yo así lo miro, es un regalo de Dios. Usted sabe que desde la eternidad Dios apartó a su pastor como un regalo para su alma. ¿Lo ve así o no? Que desde la eternidad te apartó a ti para el reino y te apartó un hombre de Dios para que te cuidara a ti. Imagínate que Dios te trajo de otro país para conocer a tu pastor.
¿Te ama el Señor o no? Y pensar que el pastor te presentó a aquella que tú amas. ¿Y por qué se ríe la hermana? Se pone nerviosa. Y pensar que el pastor fue el que ha estado en los momentos más importantes de tu vida. Cuando yo miro gente aquí, le he presentado a los hijos, lo he casado, lo he bautizado, lo he discipulado, le conozco las buenas, las malas, las juleras, las más o menos. Le conozco los aciertos, los desaciertos. Hermano, vamos, lo conozco con sus temperamentos. Hay hermanos que yo ya lo conozco. ¿Qué le pasa a este hermano que siempre llega enojado? Ah, yo lo conozco, déjalo, ya se le va a pasar. Eso quiere decir que es familia. Una de las señales de la apostasía es que comienzan a distanciarse. No te separes, no te apartes, no te alejes. Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Seguía al Señor y él iba de lejos. Diga conmigo, de lejos. Hay gente que llega a la casa del Señor aquí entre nosotros, que llega de alguna parte y dice: no, pastor, yo vengo a la iglesia, pero no me quiero meter en nada, pastor. Yo vengo, me siento, escucho y me voy. No me quiero involucrar con nadie. ¿Quieres servir al Señor de lejos? Yo te voy a decir algo. Es imposible tener a un Dios tan amoroso de lejos si Él quiere estar pegado a ti. Mira qué bueno Dios. Un día, año 2017, ¿verdad, Marcel? 2017. El hermano Marcel, hermano de Ecuador que está sentado ahí, levanta tu mano por los que no te conocen. Ecuador People. Escuchó una publicidad a la de Sanidad 2017. ¿Dónde es? En la comuna de La Florida. ¿Sabe lo que hizo este hermano? Desde La Serena se compró unos pasajes, se arrendaron un alojamiento y se vino con toda su familia al congreso. Él, su esposa. ¿Con quién más te viniste? Con Janet, parece, con los niños. Con Janet, parece, ¿no? Y se vinieron al congreso. Cuando yo estaba acá en medio estaba todo el tumulto de gente. Voy pasando por un pasillo y cuando voy pasando, miren lo que hace Dios. Voy pasando entre medio de toda esa gente. Vaya a saber usted. Están todos los hermanos que uno conoce, pero gente que uno no conoce. Y viene, voy pasando y lo veo. Y le digo: tú no eres de acá. ¿Cuántas probabilidades era que yo, entre medio de toda la gente, le preguntara: tú no eres de acá? Y me dice: no, soy ecuatoriano. Y yo le digo: ¿y por qué llegaste? Porque escuchamos la publicidad y nos vinimos. Y yo, ya es lo que yo pensé. Una persona que escucha la publicidad y se viene de La Serena, de otra región, a escuchar la palabra, Dios quiere algo con esa persona. Sin lugar a duda. Si el que vive a una cuadra lucha para llegar al culto, el que vive lejos quiere venir. Yo digo, algo quiere Dios con esa persona. Entonces le dije: ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Antes que termine este evento, vamos a hablar contigo. ¿Cuándo tú te vas? Cuando termine, pastor. Entonces el domingo hablamos. Y pasó el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Como reloj, estaba aquí en el templo. Empecé a hablar con él y le dije lo mismo que le estoy diciendo, ¿verdad? Dios quiere algo contigo. Si tú viniste para acá, Dios pone el querer como el hacer. Tengo dos opciones. Voy a organizarme para poder mandar a alguien a La Serena. O la otra opción es que tú te vengas para acá. Pastor, yo me vengo con toda mi familia. Dejó su casa,
dejó el trabajo, dejó conocidos, dejó amistades. Creo que vendiste cosas de la casa, ¿no? Y se vino con su esposa y con toda su familia acá a Santiago a vivir. ¿Sabe por qué? Porque había encontrado una casa espiritual. Entonces, eso está lejos de tener apostasía. No querer servir a Dios de lejos es querer estar apegado a Dios. Él no quiso servir al Señor de lejos. ¿Sabe por qué? Porque este hombre que usted ve aquí hoy día no es ni la sombra de lo que era. La mujer que está atrás de ella no es ni la sombra de lo que era. Han aprendido a escuchar, han aprendido a tener pastor, han aprendido a escuchar consejos, han aprendido a ser corregidos, se disipulan. Entonces, ¿qué es lo que hace el querer estar cerca? El que Dios te da casa, te da palabra, te da cobertura. Pero el que se aleja corre el peligro que lo maten. ¿Sabes por qué? Porque el que se aparta, dice Proverbios 18, versículo 1, por su propio capricho se aparta y en pos de sus propios deseos camina. Qué tremendo es, hermano amado, de la gente que de repente dice: ¿por qué no te veo en el templo? No, lo que pasa es que el trabajo. ¿Por qué no te veo en el templo? No, lo que pasa es que la salud. ¿Por qué no te veo en el templo? No, lo que pasa es que el hijo, la hija. ¿Por qué no te veo en el templo? No, que el tío, que el primo. ¿Por qué no te veo en el templo? No, que el invierno. ¿Por qué no te veo en el templo? No, que el verano. ¿Por qué no te veo en el templo? No, que estaba de vacaciones. Porque quiere servir al Señor de lejos. Porque no se da cuenta que se está distanciando. El distanciamiento comienza en el corazón. Comienza a manifestarse la frialdad. Y estaban de pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Ay, hermano amado. ¿Ha escuchado usted gente de repente que usted no está, se apartó del Señor? ¿Le ha tocado conocer gente así? Mire que un día, ay, hermano, no está acá, pero un día encontré a una persona. Siempre me encuentro con gente. El otro día estuve en el Conservador de Bienes Raíces, no sé si el jueves o el viernes. Había un mar de gente. Alguien ha ido al Conservador, un montón de gente estaba ahí. Necesitaba llenar un documento y entré y dije: chuta, ¿y dónde saco lápiz? ¿De dónde saco lápiz? Y me acerco a un mesón lleno de gente. Y había una persona que estaba de espalda. Entonces yo, como me falta un poquito de personalidad, le toqué la espalda. Y cuando le toco la espalda, le iba a decir: me presta un lápiz. Y cuando le iba a hablar, me dice: Pastor Ronald. Y yo dije: hermano. Yo dije: lo peor que me podría decir que viera a la iglesia nuestra. Eso sería lo peor, porque yo no lo conocía. No lo había reconocido el rostro. Entonces le dije: ¿cómo está mi hermano? Entonces él se dio cuenta que no lo conocía. Y me dijo: no, yo soy de la iglesia del apóstol Billy, y yo soy el padre de tal persona, y yo lo he escuchado predicar siempre, pastor, y aquí y acá, Dios lo bendiga, pastor. Pues me daba pena pedirle el lápiz. Y le dije: hermano, préstame el lápiz. Porque él estaba emocionado porque no encontraba ahí. Y yo quería llenar el documento, pero no quería ser descortés con él. Entonces yo, hermano, lo saludé, llené el asunto, lo conversé un poquito y todo lo más, hice el trámite. En ese mantenido de gente. Pero así también, como hay gente que está pegada al Señor, me ha tocado encontrarme con gente que está bien fría. Y fíjese lo que hace esto: que cuando viene alguien calentito y hay alguien que está frío, ¿qué es lo que hace el que está frío? Se quiere acercar al que está calentito. Escúcheme, yo tengo un termostato corporal bien bueno, gracias al Señor. Cuando hace frío, yo llego a la camita
y abro el asunto y me pongo así. Y cuando estoy en la camita hago así. Llamas a mí. Y mi cuerpo se empieza a calentar. Pero cuando estoy ya agarrando calor, ¿sabe lo que pasa? El efecto ventosa. ¿Quién llega a mi lado? Y hace así. Y se empieza a chupar mi calor. Y cuando ella, del frío que trae, me absorbe el calor, me dice: buenas noches, te amo. Y yo digo: ¿por qué me haces esto, mujer? Oye, hermano, usted ha estado calentito y le ponen un pie frío encima. ¿Usted lo ha vivido? Hagamos un grupo. Oye, qué terrible, hermano, que le roban todo el calor. Es terrible, un pie helado si usted está... Oh. Y así como es, ¿por qué te ríes? Porque sabes la noche que te van a enfriar. Hagamos un grupo. Así he ido a hacer un trámite a alguna parte, y cuando estoy ahí veo gente que está ahí y como que como que el Espíritu Santo me habla algo, y le digo a alguien: tú conoces al Señor, ¿verdad? Sí, pero estoy alejado. Un día en Barranquilla iba a ir al templo a predicar, y el pastor que me iba a llevar no podía llevarme. Entonces yo le dije: no te preocupes, yo voy. Cuando iba a tomar el auto, tomé el auto, me subí, y cuando me senté, le dije a la persona: lléveme a tal parte, a tal dirección, por favor. Ok. El conductor empezó a conducir y empezó a tiritar. Cuando empezó a tiritar, yo le dije: ¿qué te pasa? Y él me miraba para atrás y seguía conduciendo. Yo le dije: ¿te sientes bien? Y no se aguantó y me dijo: ¿quién es usted? Yo le dije: ¿cómo que quién soy yo? Yo soy un pastor. Y me dijo: por eso me siento así. Se subió usted al auto y me empecé a sentir como cuando mi papá me iba a corregir. Y yo le dije: ¿tú eres cristiano? Y me dijo: sí, pero descarriado. Por eso está ahí así. Y le fui hablando todo el viaje en auto. Pero usted se da cuenta que el frío percibe el calor. Percibe el calor. Entonces, así también, cuando alguien está en apostasía, se empieza a enfriar y necesita calentarse. Entonces, una de las manifestaciones de alguien que se empezó a enfriar es que necesita el calor de otra gente. Por eso que nosotros no podemos enfriarnos, porque hay mucha gente que necesita ese fuego del Espíritu Santo en ti y en tu vida. Ahora, estos dos versículos finales, dos slides finales, se comienza a negar ya directamente. Yo, cuando veo esto, me impresiona. Judas caminó con el Señor, echó milagros con el Señor, vio los milagros del Señor, comió con el Señor, caminó con el Señor, y no tuvo una apostasía reversible, no tuvo punto de retorno. Pedro cortó oreja. Pedro, mal temperamento. Pedro cometía errores. Pedro cometió faltas. Y luego al final termina negándolo directamente. Pero él negó delante de todos diciendo: no sé de qué habla. Le estaban diciendo que él lo conocía. Y él dijo: no sé de qué hablas. La otra negación. Y otra vez él lo negó, pero con juramento. Usted no sabe que para un hebreo juramentar era tremendamente peligroso. Todo hebreo que se respete como judío y como hebreo no jura en vano. Pedro juramentó: yo no conozco a ese hombre. ¿Usted sabe lo terrible de esa declaración? Tercera negación. Pedro comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. El versículo 75 dice: y Pedro se acordó
de lo que Jesús había dicho antes, que el gallo iba a cantar, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Alguien ha experimentado un lloro amargo por haberle fallado al Señor en algo? ¿Usted lo ha experimentado, no? Qué terrible ese lloro. Fallarle al Señor en algo que tú esperas no fallarle, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, porque le fallaste al Señor. Terrible. Terrible. Yo veo la vida de Pedro, ese trato. ¿Sabe lo que aconteció con esos actos? Que Pedro se alejó finalmente. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Un camino de apostasía es volver al lugar de donde te sacaron. Pero mire qué tremendo es esto. Pedro, ¿sabe a dónde volvió? De a donde el Señor lo había sacado. ¿Dónde se volvió? A pescar nuevamente. ¿Por qué se volvió a eso Pedro? Porque él pensó que ya no tenía vuelta. Yo lo negué. No lo negué una vez, lo negué 3 veces. Le dije que no lo conocía. La segunda vez juré que no lo conocía. La tercera vez maldije y dije que no lo conocía. Más encima él dijo que le iba yo a negar, y tenía toda la razón, le negué. Sale Pedro, llora amargamente, se aparta, se aleja del Señor y le dice a los muchachos: muchachos, ¿saben qué? Yo me voy a pescar. Cuando resucita el Señor, la gente lo va a buscar al sepulcro y dicen: ¿quién nos removerá la piedra? Y aparece un ángel con figura de artesano, de jardinero, y le dice: al que ustedes buscan no está en el sepulcro, ha resucitado. Vayan camino a los discípulos y avísenle también a Pedro. Hay una canción que dice, que cantó Jocelyn. Jocelyn, ven un poquitito. Si tú es la única Jocelyn que veo aquí, porque la otra Jocelyn desapareció como los Vengadores, ¿o no? Señor Star, no me quiero ir. No la veo. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me buscabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me acercabas a ti y supe que me amabas,
que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas y lo entendí, y supe que buscabas más de mí, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Así es, Señor, así es. Esa canción se llama Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Y fíjese lo que yo siento, que cuando Pedro estaba así pescando, dijo: muchachos, yo me voy. Y se fue a pescar. Y cuando estaba pescando, de repente estaba en la embarcación, le llega ahí a los oídos. Le dicen: Pedro, ¿qué? Te mandan a llamar. ¿Quién? ¡Ha resucitado! Y mandó a llamar por mí. Sí, pero yo le negué. Te manda a llamar, pero yo, sí. Y Pedro deja la ropa nuevamente de pescador y se va a donde estaba el Señor. Y cuando se acuerda, Jesús tan amoroso llega y le dice: ¿tenéis algo de comer? Y dice que los discípulos estaban ahí y no sabían si preguntarle si Él era, aunque sabían que Él era. Jesús se pone delante de Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y Pedro se acordó de todo el camino, del largo viaje que habían pasado. Y como en el principio dijo: aunque todos te negaren, yo no te negaré. Pedro se acordó y dijo: Señor, tú conoces todas las cosas. Pedro, antes iba y hacías lo que querías, pero ahora hay otro que te va a ceñir y vas a hacer lo que tú no quieres hacer, pero yo voy a estar contigo. Y Pedro le dieron un punto de retorno para volver nuevamente a Jesús. Escúcheme bien, estás acá porque Dios te regaló un punto